Vamos a estar con Juan Carlos Beamín, que está entrando a nuestro estudio, astrónomo, que nos va a acompañar para comentar todas estas noticias que tenemos para ustedes. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, Cata. Oye, partamos entonces con el día más corto que vivimos hace muy poquito, ¿no? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Revisemos en nuestro virtual que nos van a dar nuestros amigos de producción. Tenemos nuestro planeta, ¿cierto? El día normal solar es aproximadamente 24 horas. Así es. Un poco más, un poco menos. Podemos ver acá el reloj, que es lo que nosotros estamos acostumbrados. Antes vamos a ver la velocidad, porque para llegar a estas 24 horas es debido a que el planeta gira a 1.667 kilómetros por hora. Llegamos, completamos este día solar, que es de 24, pero lo que ocurrió el 29 de junio tiene relación en que el día se cumplió mucho antes, ¿cierto? Un poquito antes, podríamos decir. Un poquito, mucho, nada. Son unas fracciones, ¿cierto? Sí, unos milisegundos. Eso, 1,59 milisegundos. Y este es el número que sacamos nosotros, que calculamos con 0, 0, no sé qué, no sé qué. Finalmente, esta fracción, ¿cambian algo? Sí, la verdad es que el cambio en un día uno no sería capaz de notarlo, pero se van acumulando estos pequeños cambios graduales. A veces son un poco más cortos, un poco más largos, y hay una comisión que se dedica a estudiar cuánto dura un día, y cada tanto tiempo hay que agregarle o quitarle un segundo al año. Hasta ahora siempre se le ha agregado un segundo. Eso te iba a preguntar. Al final lo que uno espera es que los días se vayan alargando. Exacto. No que se vayan acortando. O sea, igual es un fenómeno un poco inusual dentro de que viene siendo muy poquito lo que no nos podemos dar cuenta, como tú bien dices, pero igual no debería cortarse. Claro. ¿A qué podemos asociarlo esto? El que se alargue un día es algo histórico. Antes, el que se acorte, claro, el que se haya cortado. Claro, el que se haya cortado es súper interesante, porque podría ser una de las explicaciones, es que la Tierra, al ir derritiéndose los polos, el hielo genera una presión en la Tierra, la hace como bajar, por así decirlo, el manto que es de lava. Como achatarse. Eso, que se achate. Y eso hace que la Tierra, en vez de ser tan esférica, sea un poquitito más ovalada, por así decirlo. Y ese es el mismo efecto que uno ve en las patinadoras de hielo, en los concursos, cuando giran y abren las manos, ¿sí? Giran más lento. Claro. Y cuando los juntan, giran más rápido. Perfecto. Entonces, en este caso, si se derriten los polos, deja de existir esa presión, y por lo tanto la Tierra vuelve a retomar un poquitito su forma más esférica, y de esa manera rotaría un poquito más rápido. Estos son cambios muy pequeños, como los que podemos ver de 1 milisegundo. Claro, exacto. ¿Y esto traería alguna consecuencia? Porque yo entiendo que si es la masa de los polos la que influye en este achatamiento, podría tener relación con el calentamiento global, este mismo derretimiento, una redistribución de masa. ¿Cómo podría afectar un día más corto consecuentemente en el tiempo? Sí, o sea, más grave aún que el día más corto, por supuesto, el derretimiento de los polos y el aumento de los niveles de mar. Eso es claramente lo más terrible que podría pasar. Pero claro, podríamos estar viendo que por primera vez en la historia, en vez de agregar un segundo al año, tengamos que quitarle uno por esta rotación ligeramente más rápida. Ahora, vamos a ver si esto es algo que continúa en el tiempo. Esto es algo que solamente viene pasando en los últimos años, que son ligeramente más largos por unas fracciones de milisegundos, y vamos a ver si es que esto continúa o no. Es algo que todavía se está estudiando. Porque también conversábamos, los primeros días en el planeta eran mucho más cortos, no eran 24 horas. No, efectivamente. ¿Cuánto eran? Más o menos 6, 8 horas, me habías dicho. Cuando se formó la Luna, claro. 8 horas, 12 horas. Hace 3.500 millones de años, que es mucho en el pasado, duraba 12 horas. Y desde ese momento hasta ahora ha ido cada vez más largo el día, hasta que llegamos a las 24 horas. Y esto posiblemente va a seguir subiendo en el tiempo. Entonces ahí influye la Luna también, ¿cierto? Al retrasar, me imagino, como con el tema de las mareas, ¿se va frenando un poquito el giro rápido del planeta? Justamente eso es. La Luna causa las mareas, que haya mareas altas y bajas, y el choque constante de las mareas con la Tierra, por así decirlo, le quita un poquito de energía, la frena. Y ese frenado se traduce en días más largos. Perfecto. Y entonces este día, como el del 29, ¿podría superarse por algún otro que llegue a ser tan corto? Podría ser, digamos, y eso es una cosa que se está investigando, las redistribuciones de masa en el planeta, ya sea por megaterremotos, por ejemplo, como el que tuvimos el 2010, que cambió la duración del día en unas fracciones de segundo, aún menos que esto. Los derretimientos de los polos, efectivamente, también podría ser, se derrite todo el hielo del Antártica y del Ártico, la presión que se genera es menor y va a ser un poquitito más redondo nuestro planeta, más esférico. Así que podríamos esperar cambios que alargaran ligeramente la duración del día, perdón, que acortaran la duración del día, pero no es algo que va a ser sostenible en el largo plazo, en el periodo de escala geológica. Perfecto. Eso siempre deberíamos ver días más largos. Más largos. Y si existieran también, como tú decías, es a escala geológica. O sea, algún cambio va a verse, pero ya muchos más días, mucho más. No por un día va a haber algún cambio tan
cuático. No, exactamente, esto es para nada. Estamos hablando siempre en escala geológica. Como vimos, es 1,59 milisegundos y fue un récord. Pero en general son 0, algo milisegundos. O sea, realmente son cambios muy, muy, muy pequeñitos los que se producen en el día a día. Perfecto. ¿Y cómo, por ejemplo, nosotros sabemos que el día tiene 24 horas? ¿Cómo lo vamos, por ejemplo, en los relojes? Aquí tenemos relojes análogos en nuestro pollo, ¿cierto? Pero en los digitales, ¿cómo se hace para cambiar? Porque tienen que tener, no sé, servidores que paño nuevo lo vayan cambiando. ¿Cómo sabemos que al final están así? Sí, me temí esta pregunta, pero venía preparado. Pero lo que pasa es que hoy día ya no medimos el día en función del sol, que es como se midió por toda la historia. Hoy día tenemos una tecnología mucho, mucho más precisa, que son los relojes atómicos. Y hay relojes atómicos en distintas partes del mundo que lo que hacen es básicamente tienen unos átomos, un átomo bien especial, que se llama cesio, para aquellos que son más curiosos y quieran verlo. El átomo de cesio vibra, por así, tiene unas pequeñas oscilaciones y se cuentan. Y se define el segundo, un segundo, en base a este átomo. Y de eso hay distribuido en todo el planeta. Y se ponen de acuerdo, por así decirlo, el que está en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en distintas partes, a través del GPS. Se comunican estos más de 450 relojes en el mundo y dan un horario perfecto. Entonces, cuando medimos la rotación de la Tierra con respecto al Sol, con respecto a la estrella, ahí nos damos cuenta de estas pequeñas variaciones gracias a que tenemos un sistema de referencia que es aún mejor que son los relojes atómicos. Y nosotros no nos damos cuenta de ese cambio, porque son, como decíamos antes, esto mismo, 1,59 milisegundos es muy poquito para nuestra percepción del tiempo, digamos. Claro. Y entonces cuando se actualizan estos relojes, ¿en qué momento se hace? ¿Cuando cambiamos la hora por el uso horario? ¿Cuándo? Sí, el tema de cómo se cambia la hora generalmente es cuando se acumulan. Cambios como 1,59 más 1 más 0, etcétera, se van acumulando a lo largo del año. Cada 6 meses se puede adelantar o atrasar el reloj un segundo. Y eso lo hacen en los servidores en horarios que están como más o menos muertos. Generalmente el día 31 de diciembre al 1 de enero, los servidores... ¿de verdad en Año Nuevo? Sí, de verdad. Y lo que hacen es, porque uno dice, el reloj del computador funciona a un cierto ritmo y le tienes que agregar un segundo. Entonces, ¿cómo le agregas un segundo a un computador que está...? Y ahí eso es un tema de software muy, muy complejo. Y lo que hacen es que el día, en vez de tener 86.400 segundos, claro, puede tener 86.401 segundos. Y dividen el día para que el paso sea lo más suave posible para todos los servidores. No queremos tener problemas que se desconfiguren, que se descoordinen. Que alguien llegue a alguna cosa importante tarde por un segundo. No, son cambios... Que pierda el avión. Aunque parezca loco, las transacciones, por ejemplo, en la bolsa, de repente son milisegundos que influyen en la compra de acciones y cosas. Entonces uno dice, bueno, hay que tomar todos los resguardos posibles para que esto sea suave para los servidores finalmente. Claro, que sea de una manera paulatina y que no lo sintamos al final. Exacto. Oye, ¿te parece si revisamos ahora imágenes que nos entrega James Webb? Vamos a ver acá, bien gigante, a Júpiter como nunca antes lo habíamos visto, parece, con mucha definición. Sí, las imágenes que estamos teniendo de Júpiter son realmente hermosas. Solamente podemos compararlas con algunas de las que tomaron las sondas que fueron a Júpiter, porque realmente esto comparado con lo que vemos desde la Tierra es muy alta definición. Se ven las tormentas, bueno, ahí está claro, esa muy conocida. Se ven también más luces infrarrojas. ¿Qué es lo nuevo que podemos captar en esto? La gracia de esta, bueno, podemos ver las imágenes, son infrarrojas, como tú bien dices, son algo que nosotros no percibimos, son cámaras especiales a bordo del telescopio espacial James Webb. Destacan la mancha roja, esta gran tormenta que lleva más de 400 años, la descubrió Galileo con su primer telescopio y todavía sigue estando allí. Y también podemos ver justamente en las partes que están en los bordes, son las auroras de Júpiter, al igual que la Tierra, con estas hermosas auroras boreales. O sea, aquí está un poco cortada la foto, ¿se podrá alejar? A ver si podemos hacerle como un zoom back, porque son los polos finalmente, Sí, ¿no? La parte más interesante justamente que se puede revelar en la imagen están en las auroras, los polos. Al igual que la Tierra, tiene un campo magnético el planeta Júpiter, y lo que vemos ahí es cómo la luz o las partículas que vienen viajando desde el Sol chocan con este campo magnético de Júpiter y podemos ver ahí, por ejemplo, más brillantes estas zonas. Ahí ya se puede ver. Ahí vemos el de abajo, en la parte baja. Se ve mucho más brillante y eso antes no lo habíamos podido ver. Se tenían nociones, se había podido observar con ciertas sondas, podíamos medirlo, pero ahora lo podemos ver a través de este telescopio James Webb con una claridad que al mismo tiempo nos revela estas auroras y, como tú bien mencionabas, estos puntos brillantes que son distintas profundidades en la atmósfera. La gracia de esto, al ser infrarrojo y distintos colores infrarrojos, es que podemos ver distintas capas, más externas, más internas, y de cómo un poco funciona la dinámica atmosférica de Júpiter. Algo que claramente
entrega mucha información del planeta. Claro, y estos polos que vemos acá son como, estas luminiscencias son como las auroras boreales que tenemos acá también. Así es, sí. Generan colores también, Claro. igual que la Tierra. Ya, y eso, allá eso sí, ¿está todo el año, se sabe o no? Porque acá uno tiene que ir en ciertas fechas para poder verlo, hay factores que influyen. ¿Ahí también o es tan permanente? Sí, esta siempre es una interacción entre el Sol, el comportamiento del Sol, y el campo magnético del planeta respectivo. En el caso de la Tierra, si hay una erupción solar y llegan más partículas, se ven más violentamente estas auroras boreales. Lo mismo pasa en Júpiter. Cuando hay más interacción del Sol, de este bombardeo, por así decirlo, de partículas, Claro. también le llegan y se ven más brillantes o menos brillantes. Así que es algo que está permanentemente en el caso de Júpiter, pero con distintas intensidades. Entonces eso es lo que podemos ir mirando, el cambio que genera esto y que también nuevamente nos enseña acerca del mismo campo magnético de este planeta gigante, nuestro hermano mayor del sistema solar. Claro, absolutamente. ¿Las ondas verdes son las más largas? ¿Son combustiones químicas? ¿Qué es lo que uno puede ir describiendo de la imagen un poquito? Sí, de nuevo la imagen es una imagen a color Claro. del infrarrojo. Y quizás esto es muy sencillo para quienes tenemos un televisor en casa, porque los televisores no es que tengan todos los colores, tienen 3 píxeles, ¿cierto? Uno rojo, uno verde y uno azul. Y de acuerdo a cuánto ilumina cada uno, genera toda la gama de colores. Acá el telescopio espacial también tiene, como, por así decirlo, 3 filtros. Uno más rojo, uno más verde y uno azul. Y después esto se combina, pero de luz infrarroja. Esa es como la diferencia. Pero funciona igual que un televisor, de acuerdo a la intensidad que detecta el filtro rojo, el verde o el azul, después genera esta imagen. Y claro, nos revela distintas físicas del planeta mismo, cada uno de esos filtros. Listo, Juan Carlos. Muchas gracias por Un gusto, Cata. acompañarnos.